Sección 9. La maldición de la impureza. La carga del enemigo invisible. El desierto, extendido a su alrededor, no solo yacía inmóvil, sino que respiraba como una bestia gigantesca y abrasadora. La arena resplandecía bajo el sol, como oro fundido o un escudo de cobre sangriento que el Señor había colgado sobre el mundo para probar los corazones humanos. Cada día era aquí una proeza, cada noche una sombra de duda. La arena crujía bajo las sandalias, no solo con el sonido ordinario de los pasos, sino con la queja silenciosa y constante de un pueblo liberado de la esclavitud física, pero aún no libre de la atadura espiritual de Egipto. El viento, que se abría paso a través de las grietas de las rocas del Sinaí, no simplemente soplaba, sino que susurraba historias misteriosas y olvidadas de generaciones antiguas, recordándoles cuán rápido la grandeza se convierte en polvo y la gloria en maldición. El pueblo caminaba por los senderos trazados por la voluntad de Dios, esforzándose por preservar no solo el cuerpo del agotador viaje, sino también la pureza del alma de la oscuridad egipcia que se adhería a la conciencia como una mugre pegajosa. Sin embargo, en su nuevo mundo, a diferencia de los soldados visibles del faraón, reinaba un peligro invisible, más insidioso, oculto en el aire, en cada gota de agua preciosa y en la sombra que ofrecía frescor. Esta era la impureza, un veneno metafísico que no pedía permiso, sino que se filtraba en los rincones más ocultos del ser, amenazando con convertir su liberación en una ilusión. Estaba en el toque descuidado, en el deseo injusto, en la carne consumida apresuradamente, en la malicia reprimida. El anciano de la tribu, un hombre viejo llamado Eleazar, se erguía en un promontorio rocoso que se alzaba sobre la multitud reunida como la proa de un barco sobre un mar inquieto. Su figura, aunque encorvada por los años, irradiaba una fuerza inquebrantable, y su sombra caía sobre el pueblo como la primera encarnación de la ley. Sus ojos, profundos como las cuevas del Sinaí, que recordaban el fuego del encuentro, percibían el más mínimo movimiento, ya fuera el temblor de un cuerpo por la fiebre o la agitación de un alma por un pensamiento pecaminoso. No veía solo miles de rostros, veía miles de vasijas frágiles llenas del don de la vida, que podían romperse en cualquier momento por una grieta interna. Eleazar levantó su mano, cubierta de venas como raíces viejas, y habló con una voz que resonó como un trueno, partiendo el aire caliente. Escuchadme, todos los que buscáis preservar vuestras vidas y el pacto establecido en la roca del Sinaí, porque hay un enemigo que no tiene rostro y no lleva arma. Es la impureza. Puede arruinar el corazón, desgarrar la comunidad, convertir un campamento sagrado en un lugar maldito y llevarnos a una perdición peor que la esclavitud egipcia. El pueblo, acostumbrado a la majestad de los milagros, contuvo ahora el aliento ante la amenaza invisible. Las mujeres sujetaban a sus bebés, los hombres se agarraban a los mangos de sus bastones, y los ancianos recordaban historias de cuán rápido descendía la ira del Señor sobre aquellos que descuidaban sus preceptos. Eleazar comenzó a hablar sobre las leyes de la pureza, sobre el escudo desigual, reglas que se convirtieron en una defensa contra este enemigo invisible pero penetrante que acechaba en cada esquina. Explicó: estas leyes no son meramente una lista de prohibiciones, sino un sistema complejo y filigranado que divide el cosmos del caos, la vida de la muerte, lo sagrado de lo profano. Habló de la higiene metafísica, de la necesidad de restablecer constantemente un estado de totalidad dentro de sí mismos,
porque la más mínima infracción, como una grieta microscópica en una vasija, podía conducir al derramamiento de la gracia y la penetración de la maldición. La impureza es el estado de una conexión cortada con lo sagrado, y solo la estricta adherencia a la ley era capaz de restaurar esta conexión, haciéndolos dignos de habitar en la presencia del Dios único. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, y las sombras se alargaron, pero ninguno de los presentes se movió. Sus rostros llevaban la impronta no solo del respeto, sino de una ansiedad existencial. Comprendieron que su vida en el desierto era una prueba constante e intransigente, donde cada acción tenía consecuencias no solo terrenales, sino también celestiales. Cada toque, cada respiración, cada decisión tomada se convertía en una elección entre la santificación y la maldición. Sección segunda. Principios de pureza dietética. El código de vida y muerte en la mesa. Al día siguiente, Eleazar habló de las reglas que tocaban sus vidas más profundamente, penetrando de inmediato en sus rutinas diarias y sus estómagos. Las leyes de pureza dietética. Esta fue una lección de responsabilidad, donde el espacio de la comida se convertía en un altar sagrado y el alimento, no simplemente un medio para satisfacer el hambre, sino un acto de comunión con el mundo creado por Dios. Ved, hijos de Israel, la creación no como una colección caótica de formas, sino como el gran libro de la jerarquía divina, proclamó Eleazar. Su voz sonaba como una instrucción que emanaba del mismísimo fundamento del cosmos. Entre los animales que vagan por la tierra, elegid a los que está permitido consumir, no porque sean más sabrosos, sino porque llevan en sí la señal de la totalidad y la armonía. No deben ser simplemente bestias, sino símbolos de orden. Destacó dos señales de pureza: los que rumian y tienen pezuñas hendidas. Eleazar explicó esto no solo como un rasgo físico, sino como una metáfora del camino espiritual. Rumiar significa la constante meditación en la palabra, un retorno a la verdad para su asimilación más completa. La pezuña hendida simboliza la capacidad de pararse en la encrucijada, de distinguir lo sagrado de lo profano, de no mezclar la luz con la oscuridad. Un animal que carece de estos signos es una violación de la forma, es impuro, porque encarna el caos y la inmadurez. El pescado con escamas y aletas otorga fuerza porque es limpio, continuó el anciano. Las escamas son un escudo contra las profundidades impuras, y las aletas, libertad de movimiento en aguas abiertas. No se arrastran por el fondo en el lodo y la inmundicia, sino que se elevan en el elemento puro. Y los animales que viven en la tierra deben ser divididos, los que rumian y tienen pezuñas hendidas, para la vida y la bendición. El resto están prohibidos, porque traerán enfermedad y dolor, y lo más importante, nublarán vuestro espíritu. La multitud escuchaba con tal intensidad que solo se oía el susurro del viento. Esto no era simplemente una regla culinaria, era el drama de la elección que se desarrolla a diario. Los jóvenes sintieron no solo respeto, sino también una ansiedad que les traspasó hasta los huesos. Cada pedazo de pan, cada trozo de carne, cada gota de agua se convertía ahora en una elección sagrada entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Sus cuerpos se convertían ahora en el tabernáculo del pacto y no tenían derecho a profanarlo con alimentos impuros. Pero lo más aterrador fue la regla sobre la sangre. Eleazar levantó la mano y su voz se volvió tranquila pero pesada, como una losa de granito. No toquéis la sangre de los animales, porque la vida mora en ella, y la vida pertenece solo al Señor. La sangre es el alma de la carne. Cuando derramáis sangre,
asumís una responsabilidad increíble y debéis permitir que la sangre fluya hacia la tierra, como un sacrificio, como el retorno de la vida a su Creador. Si tocáis la sangre, o Dios no lo quiera, la consumís. Tomaréis sobre vosotros la carga de otra alma, profanaréis vuestra propia esencia espiritual, y la impureza en el cuerpo conducirá a la impureza del alma. Se produjo una pausa, llena de pavor metafísico. El pueblo sintió que estas leyes no eran solo rituales, sino un escudo sangriento que los protegía de un enemigo invisible pero poderoso. Eleazar concluyó: y que vuestras manos estén siempre limpias antes y después de comer, porque este es un acto de reverencia por el don de la vida y por el Creador que la dio. Recordad, lo que permitís entrar en vosotros determina lo que llegáis a ser. La impureza desde dentro es más peligrosa que un enemigo desde fuera. El pueblo asintió, entendiendo que estas reglas eran el código de la guerra diaria por la pureza en un mundo que buscaba consumirlos. Sección 3. Enfermedades y purificación, el castigo de la impureza y el camino a la sanación. Llegó la primavera, pero en lugar de la alegría anticipada, trajo consigo una desgracia que se filtró en el campamento como veneno frío. Durante el calor de la primavera, cuando el aire se volvió denso y pesado, las enfermedades comenzaron a extenderse en el asentamiento, más terribles que una fiebre común. Primero fue la fatiga, luego unas inexplicables manchas en la piel que crecían como un incendio forestal. La gente caía al suelo, sus rostros distorsionados por el dolor y un horror profundo e interno. Sus ojos ardían con la fiebre, y sus cuerpos desarrollaron llagas y parches amargos que llevaban no solo agonía física, sino también el sello del rechazo. Esto era Tzaraat, no solo una enfermedad, sino la maldición de la impureza encarnada en la carne. Al ver esto, Eleazar levantó sus manos al cielo, su rostro lleno de dolor e ira profética. Esto no es meramente una dolencia. Este es el castigo de la impureza. Todo el que viola las leyes de la dieta, que toca negligentemente el cuerpo y el alma de la inmundicia, que permite que el pecado more en el corazón, caerá bajo la mano de la enfermedad, que es simplemente una manifestación visible de la decadencia interna. Habló de cómo esta enfermedad era un símbolo de la distancia de Dios, una encarnación física de la profanación espiritual. La parte más terrible fue el exilio. La ley era inquebrantable. El afligido con Tzaraat tenía que abandonar el campamento. Su voz y su presencia se convertían en una amenaza para toda la nación. Estas personas se marcharon, cubiertas de ceniza y miedo, sus ojos reflejando una soledad inexpresable. Se convirtieron en fantasmas vivientes, separados de la comunidad para no propagar su impureza. Este fue el drama psicológico del destierro, ser arrancado de la fuente de la vida, de la calidez de su pueblo, de la presencia del pacto. Eleazar, como sumo sacerdote, no podía simplemente dejarlos morir. Su misión era doble: diagnóstico y curación. De acuerdo con la ley, él era el único autorizado para decidir el destino del leproso. Tenía que examinar cuidadosamente el área afectada, observar sus cambios y atestiguar el movimiento de la enfermedad, que a menudo era rápido e impredecible, como un pensamiento. El que entre aquí con fe, el que soporte el exilio y el arrepentimiento, será purificado, proclamó, guiando a los enfermos que habían completado los períodos de aislamiento a las aguas sagradas de los arroyos. Estas no eran aguas ordinarias. El agua allí brillaba con una claridad como el cristal, fluyendo a través de las venas secretas de las rocas del Sinaí.
Era una fuente de esperanza, extraída del granito de la desesperación. Pero la curación requería un sacrificio y un ritual terribles. Eleazar ordenó que se trajeran 2 pájaros, madera de cedro, hilo escarlata e hisopo. Un pájaro debía ser sacrificado sobre agua pura, y su sangre, portadora de la maldición, se mezclaba con las aguas. El segundo pájaro, vivo, debía ser sumergido en esta mezcla de sangre y agua, y luego liberado en campo abierto para llevar la maldición, liberada por la comunidad, lejos del campamento. Esta fue la recreación del drama de la muerte y la resurrección, la separación y el regreso. La gente que se sometía a la purificación salpicaba el agua en sus rostros, la vertía sobre sus cuerpos y sentía que la fiebre y la maldición disminuían gradualmente. Pero la purificación física era solo el comienzo. Tenían que pasar por el ritual una y otra vez, ofrecer sacrificios, lavar la impureza que se adhería a su ropa, cabello e incluso a la vivienda misma. Sus almas se llenaron no solo de paz, sino de un profundo y duramente ganado sentimiento de perdón y restauración. Este no fue simplemente un acto médico, fue el regreso de un alma perdida al seno de la comunidad y la presencia de Dios. Sección 4. Rituales de purificación. Inmersión en la fuente de la eternidad. Cuando la tarde caía sobre la tierra y el campamento estaba envuelto en un manto nocturno misterioso y aterciopelado, y las estrellas ascendían como pequeñas luces en el cielo oscuro, testigos de todos los actos humanos. Era el momento de los grandes rituales de purificación. Este era el momento en que una persona abandonaba conscientemente su inmundicia para regresar a su estado original y puro. Eleazar, rodeado de un silencio más denso que cualquier ruido, levantó una vasija de plata que brillaba a la luz de las antorchas. Estaba llena no solo de agua, sino de agua viva, recogida de una fuente pura, infundida con hierbas dulces y consagrada con oraciones. Esta vasija concentraba no solo la pureza física, sino también el poder de la intención, la pureza de la fe. El que se sumerja en el agua de purificación con un corazón sincero, desechará el pecado y la enfermedad, no solo la que se manifiesta en el cuerpo, sino también la que acecha en el alma, como óxido en una espada. Proclamó el anciano, su voz solemne, como una campana fúnebre para el viejo y pecaminoso yo. Solo la inmersión completa en las aguas de la vida puede restaurar el puente destrozado entre vosotros y el cielo. Debéis dejar allí vuestra impureza, vuestro miedo y vuestra decepción. Este ritual de inmersión completa, mikveh, fue la culminación de la purificación. No era solo un baño, sino una muerte y un renacimiento simbólicos. El agua que cubría el cuerpo por completo simbolizaba el océano primordial, la fuente de toda vida. La inmersión significaba volver a un estado prepecaminoso, al estado de un embrión, para emerger en la superficie como una persona nueva, restaurada y purificada. La gente se alineó, y esta línea era una cola hacia el destino, hacia la renovación del pacto. Viejos y jóvenes, aquellos que se habían contaminado al tocar un cuerpo muerto o que habían traído impureza de viajes lejanos, todos sumergieron cuidadosamente sus manos, rostros y luego todo su cuerpo, corazón y alma en las aguas sagradas. Sintieron el agua fría tocar su conciencia ardiente, cómo penetraba sus poros, lavando no solo el sudor del desierto, sino también las huellas de los pensamientos pecaminosos. Todo el que emergía del agua lo hacía con un nuevo aliento, con una nueva visión. Sintieron que la carga del miedo y el sufrimiento abandonaba sus cuerpos, siendo reemplazada por un sentimiento de paz inefable
y presencia divina. Sus cuerpos, recién salidos del agua, estaban mojados y vulnerables, pero sus almas estaban fuertes y protegidas. Volvieron a ser parte de la comunidad sagrada, dignos de estar ante el rostro del Señor en su campamento. Eleazar se quedó aparte, observando este teatro de arrepentimiento y avivamiento. Él sabía, el agua era solo un conductor. La verdadera purificación ocurría en la determinación humana, en su inquebrantable intención de no volver nunca a la inmundicia. El ritual era solo la confirmación externa de una transformación interna. Y cada vez que veía el rostro limpio y radiante de una persona que acababa de salir de las aguas, sentía que estas difíciles leyes de pureza eran verdaderamente el mayor regalo de Dios, que mantenía a su pueblo a flote en el turbulento mar de la vida. Sección 5. Fe y consecuencias. El escudo inquebrantable del Espíritu. La noche se tragó todos los sonidos, y un silencio descendió sobre el desierto, tan profundo que aparentemente se podía escuchar la rotación de las esferas celestes. Eleazar, el incansable guardián de la ley, elevó su mirada hacia las estrellas. Parpadeaban con una pureza absoluta e inquebrantable, recordándoles el orden cósmico que su pueblo estaba destinado a recrear en la tierra. Su sermón final no fue una instrucción, sino un testamento grabado en los corazones. Recordad, hijos de Israel, y no olvidéis, las leyes de pureza no son cadenas que encadenan vuestra libertad, sino llaves de oro que abren las puertas a la verdadera vida. No son restricciones, sino un don que se os da por misericordia, para que podáis caminar en la presencia del Dios único y no seáis consumidos. Os guían a la plenitud del ser, y su violación trae muerte y sufrimiento, porque os devuelve al caos primordial e indiviso. Explicó que la pureza dietética no se trataba solo de la salud estomacal, sino de la disciplina de los deseos, la capacidad de decir no al instinto, organizando la vida según el patrón divino. La pureza corporal no se trataba solo de higiene, sino de la reverencia por el templo del Espíritu que el Señor había elegido para su morada. La purificación ritual no era magia, sino una lucha diaria contra la oscuridad en el corazón, que conducía a una renovación espiritual continua. Nuestros enemigos piensan que somos débiles porque a menudo nos lavamos las manos y evitamos ciertos alimentos. No entienden que en esto reside nuestra fuerza inquebrantable. Su voz resonó como un grito victorioso. Donde quiera que estéis, lleváis con vosotros una barrera sagrada que os separa del mundo pecaminoso. Esta barrera es vuestra ley. Mientras la mantengáis pura, sois invulnerables. Cuando la violáis, os convertís en la presa de la impureza. El pueblo escuchó y finalmente comprendió profundamente que estas reglas no eran solo seguridad física contra las enfermedades, sino una batalla diaria e intransigente contra las inclinaciones pecaminosas, que conducía a la purificación espiritual y a la victoria interna. Sintieron que estas leyes transformaban su vida nómada en un acto de adoración grandioso y perpetuo. Y así, de generación en generación, estas leyes de pureza, forjadas en el fuego de las pruebas, se convirtieron en un legado precioso e inquebrantable. Guardaron la vida, otorgaron sabiduría, fortalecieron la fe y fijaron la presencia de Dios entre el pueblo. Se convirtieron en su escudo inquebrantable, que brillaba bajo el sol del desierto, reflejando la maldición e invitando a la bendición. La ley se convirtió en el torrente sanguíneo de su nación, pulsando en cada toque, en cada pedazo de pan, en cada palabra, recordándoles,
sois elegidos, y vuestro camino es el camino de la pureza.